Capítulo 4. Reconquistar la integridad interna. ¿Qué significa integridad interna? La integridad interna se refiere al sentido de coherencia y consistencia de un individuo en sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Abarca una serie de cualidades, como la honestidad, la autenticidad y la fortaleza moral. Cuando alguien tiene un fuerte sentido de la integridad interna, generalmente se siente bien consigo mismo, tiene una clara comprensión de sus valores y creencias y actúa de acuerdo con esos principios. Tener un fuerte sentido de la integridad interna puede ayudar a las personas a tomar mejores decisiones, establecer relaciones más sólidas y afrontar los retos de la vida con mayor eficacia. También puede contribuir a una sensación de paz interior y satisfacción. Por otro lado, cuando alguien carece de integridad interna, puede experimentar confusión y conflicto internos. Pueden tener dificultades para tomar decisiones, experimentar disonancia cognitiva y tener dificultades para confiar en sí mismos o en los demás. Además, la falta de integridad interna puede dificultar el mantenimiento de relaciones sanas y la consecución de objetivos personales. Es un componente esencial del bienestar psicológico y un factor clave para llevar una vida plena. Entonces, si existe una integridad interna, ¿qué ocurre con la externa? ¿Existen diferencias? La integridad interna y la integridad externa son dos conceptos relacionados pero distintos. La integridad interna se refiere al sentido de coherencia y consistencia de un individuo en sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Está relacionada con los valores personales, la moral y la ética de una persona y con su capacidad para alinear sus acciones con estos valores. Se trata esencialmente de ser fiel a uno mismo. Por otro lado, la integridad externa se refiere a la adhesión de un individuo a reglas, normas y leyes externas. Se trata de ser honesto, digno de confianza y fiable en el trato con los demás, y es un aspecto clave para construir y mantener relaciones. Mientras que la integridad interna consiste en ser fiel a uno mismo, la integridad externa consiste en ser responsable ante los demás. La integridad externa implica comportarse de forma coherente con las normas y expectativas sociales, y es un componente esencial para funcionar eficazmente en la sociedad. Tanto la integridad interna como la externa son importantes para llevar una vida significativa y satisfactoria. Es probable que una persona con una integridad interna fuerte tenga un mayor sentido de propósito y autoestima, mientras que alguien con una integridad externa fuerte tiene más probabilidades de ser respetado y de que los demás confíen en él. En definitiva, cultivar tanto la integridad interna como la externa puede ayudar a las personas a llevar una vida más auténtica, plena y armoniosa. Integridad frente a trauma. Los traumas pueden tener un profundo impacto en la integridad interna de los jóvenes. Su sensación de seguridad y protección puede quedar destrozada, lo que puede acarrear diversas consecuencias negativas. Algunos efectos potenciales del trauma en la integridad interna de los jóvenes incluyen: angustia psicológica. Los traumas pueden causar un intenso malestar psicológico, como ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático, TED. Estos trastornos pueden interferir en la capacidad del joven para desenvolverse en su vida cotidiana y afectar a sus relaciones con los demás. Cambios de comportamiento. Los jóvenes con experiencias difíciles pueden actuar o adoptar comportamientos de riesgo. Pueden retraerse, evitar situaciones sociales o volverse excesivamente agresivos. Problemas de salud física. Los traumas también pueden tener efectos negativos sobre la salud física, como dolores de cabeza, de estómago y otros síntomas somáticos. Percepción alterada del mundo. Las personas que sufren un trauma pueden desarrollar una percepción negativa del mundo que les rodea. Pueden perder la confianza en los demás, sentirse constantemente amenazadas o desarrollar un sentimiento de desesperanza. Dificultad para establecer relaciones. Los traumas pueden dificultar que los jóvenes establezcan relaciones estrechas con los demás. Pueden tener problemas de apego, confianza y regulación emocional. En el proceso de recuperar nuestra integridad descubrimos nuestro verdadero yo. Descubrimos fortalezas ocultas, pasiones sin explotar y una profunda empatía por otras personas que se han enfrentado a retos similares. A través de nuestra propia curación, nos convertimos en catalizadores del cambio, utilizando nuestras experiencias para elevar y empoderar a quienes nos rodean. Recuperar nuestra integridad no consiste en borrar las cicatrices o fingir que el trauma nunca ocurrió. Se trata de abrazarnos a nosotros mismos,
con cicatrices y todo, y de encontrar sentido en medio de la adversidad. Se trata de reconocer las lecciones que hemos aprendido, la resiliencia que hemos desarrollado y la compasión que ha florecido en nosotros. Si has sufrido un trauma, debes saber que tienes el poder de recuperar tu integridad. Acepta tu viaje de curación con valentía y gracia. Confía en tu capacidad innata para superar y reconstruir. Y recuerda siempre que nunca estás solo en este camino. Herramienta 1. Construcción de metáforas. Las metáforas pueden ser herramientas increíblemente poderosas para entendernos mejor a nosotros mismos porque nos permiten expresar emociones, experiencias y pensamientos complejos de una forma más accesible y cercana. Según Amendiola, 1998, la metáfora proporciona un marco de referencia alterado que permite al cliente entretenerse con una experiencia novedosa sin hiperactivación fisiológica y atendiendo al afecto negativo. Aparte de todo lo bueno que nos aportan las metáforas, también pueden ayudarnos a profundizar en nosotros mismos. He aquí cómo. Reflexión personal. Sirven de puente entre lo abstracto y lo concreto. Al comparar algo abstracto o intangible con algo familiar y tangible, las metáforas nos ayudan a captar la esencia de nuestras experiencias internas. Por ejemplo, describir una angustia como un cristal roto o un espejo hecho añicos nos da una representación visual del dolor y la fragilidad que sentimos, lo que facilita su comprensión y procesamiento. Conciencia emocional. Tienen la capacidad de captar los matices y complejidades de nuestras emociones. Pueden transmitir capas de significado y sutilezas difíciles de expresar directamente. Por ejemplo, decir mi corazón es un mar tempestuoso sugiere no solo agitación, sino también la naturaleza impredecible y la profundidad de nuestras emociones. Las metáforas nos permiten adentrarnos en el paisaje emocional que llevamos dentro y comprender mejor nuestro mundo interior. Autodescubrimiento. Las metáforas pueden descubrir aspectos ocultos de nuestra identidad y ayudarnos a explorar distintas facetas de nosotros mismos. Ofrecen nuevas perspectivas y nos invitan a mirar más allá de nuestra forma habitual de pensar. Cuando utilizamos metáforas para describirnos, podemos descubrir nuevas dimensiones, puntos fuertes o vulnerabilidades que antes no reconocíamos. Al vernos a través de diferentes lentes metafóricas, podemos comprender mejor quiénes somos y qué determina nuestras experiencias. Empatía y conexión. Crean un lenguaje compartido que fomenta la empatía y la comprensión. Cuando utilizamos metáforas para comunicar nuestros sentimientos y experiencias, los demás pueden relacionarse a un nivel más profundo. Las metáforas evocan imágenes y emociones que resuenan universalmente, fomentando la conexión y el sentido de pertenencia. A través de las metáforas, podemos tender puentes entre nuestro mundo interior y el exterior, facilitando conexiones significativas con los demás. Resolución de problemas y crecimiento. Pueden ayudarnos a superar retos y encontrar soluciones. Enmarcando un problema o obstáculo en un contexto metafórico, podemos obtener una perspectiva nueva y considerar enfoques alternativos. Las metáforas nos permiten ver las situaciones desde ángulos diferentes, abriendo nuevas posibilidades de crecimiento y transformación. Despiertan la creatividad y la innovación, nos permiten replantear nuestras experiencias y encontrar en ellas significados fortalecedores. Bien, ¿listos para sumergirnos en el ejercicio? Lo hemos dividido en dos partes. La primera muestra cómo aprovechar los beneficios de las metáforas trabajando con una experiencia difícil o un trauma. La segunda es una mini guía para transformarte en alguien en quien te gustaría convertirte a través del lenguaje metafórico. Primera parte. Utilizar metáforas para trabajar con una experiencia concreta. Bienvenido al mundo transformador de las metáforas, donde las palabras se convierten en puentes que nos guían en un viaje de sanación. Como decíamos antes, las metáforas tienen el poder de iluminar nuestras experiencias, dándonos nuevas perspectivas y un lenguaje para expresar nuestras emociones. En este ejercicio de escritura creativa, exploraremos el potencial terapéutico de las metáforas en la curación del trauma. Deja volar tu imaginación mientras nos embarcamos juntos en esta aventura sanadora. Instrucciones. Busca un lugar tranquilo y cómodo donde puedas concentrarte y reflexionar. Coge papel y bolígrafo o abre un documento en blanco en el ordenador. Permítete estar plenamente presente en este momento, aprovechando la oportunidad de explorar y sanar. 1. Reflexionar sobre el trauma. Cierre los ojos y respire hondo. Permítete recordar un acontecimiento o experiencia traumática concreta de tu pasado. Tómate tu tiempo, es importante que realices este ejercicio a tu propio ritmo.
Recuerda que tú controlas tus emociones y que no pasa nada si haces una pausa o paras si te sientes abrumado. Si lo haces, conéctate a tierra utilizando cualquiera de nuestros ejercicios de conexión a tierra de emergencia descritos al principio de este libro, o cualquier otro de tu elección. Escribe una descripción del trauma que experimentaste. Utiliza un lenguaje sencillo y conciso para captar la esencia de lo sucedido. Concéntrate en las emociones, sensaciones y pensamientos que surgen al rememorar este suceso. Sé amable contigo mismo al ahondar en estos recuerdos, sabiendo que la curación empieza por reconocer y comprender tu dolor. Sugerencia: puede ser útil empezar con una experiencia que no desencadene una respuesta emocional en nosotros, practicar un poco con algo más neutro y luego sumergirnos en las aguas profundas de nuestra conciencia. 2. Adoptar metáforas. Introduzcamos ahora las metáforas como herramienta de curación. Imagina que tu trauma es un paisaje, y tú eres el explorador que busca comprender sus contornos y encontrar consuelo en él. Plantéate las siguientes preguntas. 1. ¿Qué objetos, elementos o fuerzas de la naturaleza pueden simbolizar tu trauma? ¿Es una tormenta furiosa, un océano turbulento o un bosque denso? ¿Se parece a un puente roto, a un nudo enredado o a una cueva oscura? 2. ¿Cómo te hace sentir física y emocionalmente tu trauma? ¿Se siente pesado como un peñasco, constrictivo como una serpiente o asfixiante como las arenas movedizas? ¿Se manifiesta como un incendio forestal, un rugido atronador o una lluvia implacable? 3. ¿Qué metáforas puedes utilizar para describir tu viaje hacia la curación? ¿Es usted una flor resistente que se abre paso a través del hormigón, un pájaro que vuela en busca de la libertad o un suave arroyo que fluye hacia la tranquilidad? Tómate tu tiempo para hacer una lluvia de ideas y escribir una lista de metáforas que resuenen con tu experiencia del trauma. Deja fluir tu creatividad y no te preocupes por los juicios o la perfección. Esta es tu exploración personal y tus metáforas son únicas para ti. 3. Escribir su metáfora de curación. Elige una metáfora de la lista que más resuene con tu viaje hacia la curación. Profundiza en esa metáfora y amplíala para crear un poema, un cuento o una reflexión personal. Utiliza un lenguaje vívido e imágenes para dar vida a tu metáfora. Deja que tus emociones guíen tu escritura, expresando el dolor, la esperanza y la transformación que residen dentro de ti. Una vez escrita la metáfora de la curación, léela en voz alta un par de veces. Esto creará una memoria muscular relevante que hará que esta metáfora esté más disponible cada vez que la recuerdes. Esto significa que, con el tiempo, podrás contrastar conscientemente el recuerdo traumático con su nueva versión y elegir la que más te ayude a crecer en ese momento. Recuerda que la curación lleva tiempo y que este ejercicio es solo el principio de tu viaje. Tienes el poder de reescribir tu narrativa y encontrar la fuerza en tus metáforas. Al concluir este ejercicio de escritura creativa, tómate un momento para reflexionar sobre tu experiencia. Las metáforas tienen la capacidad de desvelar verdades ocultas, proporcionar un lenguaje para la curación y conectarnos con otras personas que pueden compartir experiencias similares. Sigue explorando las metáforas en su escritura, permitiéndoles ser compañeras en su camino de curación. Abraza el poder transformador de las palabras y confía en la resistencia de tu espíritu. Parte 2. Utilizar metáforas para soñar con tu yo del futuro. Las metáforas tienen la capacidad mágica de convertir nuestros pensamientos y experiencias en imágenes vívidas que nos ayudan a vernos a nosotros mismos de otra manera. Pueden ser herramientas poderosas para transformar experiencias difíciles e imaginar la persona en la que aspiramos a convertirnos. En esta exploración de las metáforas, descubriremos cómo pueden ayudarnos a soñar una versión de nosotros mismos que nos gustaría abrazar. Emprendamos juntos este viaje de crecimiento y transformación. 1. Descubrir su visión metafórica. Piensa en las cualidades y características que admiras en los demás o que sueñas con poseer tú mismo. Cierra los ojos e imagina tu yo ideal. ¿Qué atributos te gustaría cultivar? ¿Qué tipo de persona aspiras a ser? Ahora, considera objetos, animales o fuerzas de la naturaleza que simbolicen estas cualidades. Por ejemplo, si desea fuerza y resistencia, puede imaginarse a sí mismo como un roble imponente, firmemente arraigado y erguido ante los desafíos. Si buscas valentía e intrepidez, imagínate un águila planeando por el inmenso cielo sin vacilar. Si anhelas la compasión y la bondad, podrías verte a ti mismo como un río apacible, nutriendo y apoyando a todos los que se cruzan en tu camino.
Da rienda suelta a tu imaginación y explora distintas metáforas que resuenen con tu visión de la persona en la que quieres convertirte. Escríbelas, abrazando las posibilidades y el potencial que encierran. 2. Adoptar metáforas para imaginar tu futuro yo. Elige una metáfora que resuene profundamente en ti y refleje las cualidades y características que deseas encarnar. Escribe una descripción detallada de esta versión metafórica de ti mismo. Utiliza un lenguaje sencillo para pintar un cuadro de tu futuro yo, captando la esencia de lo que quieres ser. Describe cómo esta versión metafórica de ti mismo interactúa con el mundo que te rodea. ¿Cómo afronta los retos y los contratiempos? ¿Cómo enfoca las relaciones y conexiones con los demás? ¿Cómo incorporas a tu vida cotidiana las cualidades que deseas? Deja que tus emociones guíen tu escritura, expresando las transformaciones positivas que imaginas para ti. Acepta el crecimiento y el desarrollo personal que acompañan a este viaje metafórico. 3. Integrar su visión metafórica en su vida. Reflexiona sobre las acciones, hábitos y mentalidad que se alinean con la versión metafórica de ti mismo. ¿Cómo puedes incorporar estas cualidades a tu vida diaria? Elabora una lista de pasos pequeños y alcanzables que te acerquen a encarnar tu visión metafórica. Por ejemplo, si te consideras un río compasivo, comprométete a realizar un acto de bondad cada día. Si te ves a ti mismo como un roble resistente, practica el autocuidado y desarrolla estrategias para afrontar los retos. Recuerda que el cambio lleva su tiempo y que la transformación es un viaje. Sé paciente contigo mismo en este proceso de crecimiento y autodescubrimiento. 4. Manifestar su visión metafórica. Visualízate viviendo como tu versión metafórica. Utilizando lo que ya hemos aprendido, escribe un cuento, un poema, una canción o una carta a ti mismo, en la que describas tu vida como la persona en la que aspiras a convertirte. Utiliza un lenguaje evocador e imágenes para dar vida a tu visión. Celebra tus progresos y logros a lo largo del camino. Acepta cada pequeño paso adelante, sabiendo que cada acción te acerca más a la persona que quieres ser. Las metáforas tienen el poder de transformar nuestras experiencias, permitiéndonos soñar con la persona en la que queremos convertirnos. Las metáforas nos permiten imaginar nuestro futuro con claridad y determinación. Recuerda que tus sueños están a tu alcance y que, con determinación y resistencia, puedes manifestar las cualidades y características que deseas. Acepta el viaje de crecimiento y transformación, y confía en el poder de las metáforas para guiarte hacia la persona que aspiras a ser. Cuídate y sabe que no estás solo. Tu historia importa. Herramienta 2. Reutilizar palabras para reutilizar experiencias. El propósito de este ejercicio es crear una nueva ruta neuronal en el cerebro, tomando una palabra y buscando otro significado del que ya tiene. Un significado significativo para nosotros. Esto ayudará a crear el hábito de pensar críticamente sobre lo que una experiencia realmente significa para mí. Así, podemos crear un nuevo significado para las cosas difíciles que nos han sucedido y, con el tiempo, seremos capaces de hacerlo cada vez con más facilidad. La creación de nuevas vías neuronales en la curación de traumas es crucial para nuestro bienestar y recuperación. Ayuda a nuestro cerebro a procesar y dar sentido a las experiencias difíciles, allanando el camino para la curación y el crecimiento, ayudándonos a liberarse de los patrones negativos. Los traumas pueden crear patrones de pensamiento y comportamientos negativos que nos mantienen atrapados en el dolor y la angustia. Al crear nuevas vías neuronales, podemos liberarnos de estos patrones y encontrar formas más sanas de afrontar y responder a los desencadenantes. Reconectar el cerebro. Los traumatismos afectan a la estructura y el funcionamiento del cerebro. La creación de nuevas vías neuronales nos permite reconectar el cerebro formando conexiones y vías diferentes. Esta reconexión nos ayuda a procesar e integrar el trauma, reduciendo su impacto en nuestra vida cotidiana. Desarrollar la resiliencia. Construir nuevas rutas neuronales refuerza nuestra resiliencia. Nos permite adaptarnos a los retos, recuperarnos de la adversidad y mantener el bienestar emocional. Al crear conexiones positivas en nuestro cerebro, cultivamos la capacidad de afrontar las experiencias difíciles con mayor fuerza y resiliencia. Recuperar el control. Los traumas pueden hacernos sentir impotentes y fuera de control. Crear nuevas vías neuronales nos permite recuperar el control de nuestras vidas. Nos permite desarrollar una mayor comprensión de nosotros mismos, nuestras emociones y nuestros desencadenantes, dándonos las herramientas para responder de formas más sanas y empoderadas.
Fomentar la curación y el crecimiento. La creación de nuevas vías neuronales es una parte vital del proceso de curación. Favorece la capacidad natural de crecimiento y adaptación del cerebro. Al formar nuevas conexiones, creamos espacio para la curación, la transformación personal y la posibilidad de un futuro mejor. Ejercicio de escritura: reutilizar las palabras para transformar el trauma. Queremos enseñarte una herramienta muy poderosa, pero fácil de aprender y poner en práctica, para ayudarte a sanar tus experiencias difíciles. Emplea tu creatividad natural y potencia la capacidad de aprendizaje de tu cerebro, combinando esos dos rasgos para potenciar tu bienestar. Al dar nuevos significados a las palabras que asociamos con nuestro trauma, podemos reclamar nuestras narrativas, redefinir nuestras experiencias y fomentar la curación. A través de la expresión creativa, transformaremos el lenguaje del dolor en una fuente de empoderamiento y crecimiento. Instrucciones. 1. Seleccionar palabras asociadas al trauma. Elige algunas palabras o frases que estén estrechamente relacionadas con sus experiencias traumáticas. Pueden ser acontecimientos, emociones o desencadenantes específicos que tengan connotaciones negativas. Es importante que tú mismo elijas esas palabras o frases, solo así tendrán significado para ti. No pasa nada si te inspiras en canciones, poesías, publicaciones de Instagram o Facebook o incluso anuncios de supermercado. Este es tu proceso y tú decides lo que importa. 2. Explorar significados alternativos. Empiece por buscar significados o interpretaciones alternativos para cada palabra seleccionada. Considere asociaciones positivas o neutras que resuenen con su viaje personal. Piensa en cómo se pueden reformular estas palabras para reflejar tu curación y crecimiento. 3. Redactar definiciones readaptadas. Escribe las definiciones readaptadas de cada palabra. Sé creativo y utiliza un lenguaje vívido para captar la transformación. Imagina cómo estas palabras pueden cobrar nueva vida y convertirse en símbolos de resiliencia, esperanza y autoempoderamiento. 4. Crear expresiones poéticas. Utiliza las palabras readaptadas y sus definiciones como inspiración para escribir poemas o piezas breves en prosa. Deje que su imaginación fluya libremente mientras explora las emociones, percepciones y experiencias relacionadas con estas palabras. Utiliza un lenguaje sencillo y expresiones sinceras para transmitir tu viaje. ¿Se siente un poco perdido? Eche un vistazo a los siguientes ejemplos. Palabra: fracaso. Connotación negativa: fracaso, una pesada carga de decepción y derrota, una marca de inadecuación. Asociación positiva: crecimiento, resiliencia, aprendizaje de los reveses. Redefinición: el fracaso, un peldaño en el camino del crecimiento, una oportunidad para aprender, adaptarse y perseverar. Ejemplo de uso. Cuando me encuentro con un fracaso, este ya no define mi valía ni disminuye mi espíritu. Por el contrario, se convierte en un catalizador para el crecimiento. Cada tropiezo o revés se convierte en una invitación a aprender y desarrollar mi resiliencia. El fracaso es ahora sinónimo de mi valentía para aceptar los retos y mi determinación para levantarme más fuerte que antes. Expresión poética. En las profundidades del fracaso, encuentro mis alas. Desplegándose, revoloteando, lista para alzar el vuelo. Ya no es un peso que me sujeta. Se convierte en mi brújula, guiándome hacia la luz. Palabra: vulnerable. Connotación negativa: vulnerable, estado de debilidad, indefensión y exposición al daño. Asociación positiva: autenticidad, conexión, fuerza a través de la apertura. Redefinición: vulnerable, un acto de valentía para abrazar la autenticidad, una puerta de entrada a conexiones profundas y al crecimiento personal. Ejemplo de uso. En lugar de temer a la vulnerabilidad, elijo honrarla como un profundo acto de valentía. Al permitirme ser vulnerable, abro las puertas a conexiones genuinas y relaciones significativas. Es a través de la vulnerabilidad como encuentro mi fuerza, ya que me permite ser fiel a mí misma e invitar a los demás a entrar en mi mundo. Expresión poética. En el abrazo de la vulnerabilidad, encuentro el renacimiento. Desentrañar las capas de un yo fragmentado. Mi tierna crisálida de crecimiento. Guiándome hacia las conexiones, de corazón a corazón. Palabra: dolor. Connotación negativa: dolor, angustia, sufrimiento, recuerdo de heridas y traumas pasados. Asociación positiva: resiliencia, transformación, catalizador de la fuerza interior.
Redefinición: el dolor, testimonio de mi resistencia, catalizador de crecimiento y transformación. Ejemplo de uso. Aunque el dolor ha marcado mi camino, no me define. Por el contrario, es un testimonio de mi fortaleza y capacidad de superación. Cada experiencia de dolor se convierte en una oportunidad de crecimiento, de superación y de descubrimiento de la profundidad de mi resistencia. A través del dolor, encuentro las semillas de la transformación que florecen en la persona en la que me estoy convirtiendo. Expresión poética. En los valles del dolor, descubro tesoros. Oculto bajo las cicatrices de antaño. Cada dolor, un testamento de mi resistencia. Porque en la curación encuentro la fuerza que persevera. Reutilizando palabras asociadas a nuestro trauma, podemos recuperar nuestras narrativas y transformar nuestras experiencias. A través de la escritura creativa, damos un nuevo significado y poder a estas palabras, encontrando empoderamiento, curación y crecimiento. Este ejercicio nos permite explorar perspectivas alternativas, fomentando un sentido de autodescubrimiento y resiliencia. Al reutilizar estas palabras, reescribimos nuestras historias, transformándolas en testamentos de fortaleza y esperanza.